Hace ahora un año ya decidimos ponernos a experimentar de qué forma podríamos hacer la planta que ya estaba construida, que reunía todas las condiciones para compostar, ya de qué forma ya podíamos hacer un compostaje que nosotros ya llevamos años compostando, ya sabemos, pero a estos niveles, a estas escalas, con estas cantidades de camiones que están bajando y que van a seguir bajando, pues mensualmente ya hay que tener un manejo diferente, entonces ya tenemos que experimentar, tenemos que probar y tenemos que dar cuál es la mejor técnica para que ya a lo largo de los años ya haya un sistema de trabajo en el que el compost de allí ya salga con el menor coste posible. O sea, hacerlo buscar la mejor manera de compostar en la planta que ya estaba construida. Bueno, ahí habíamos visto en la foto unos plátanos, ya que se le había empezado al principio a poner un poquito de pinillo antes de poder hacer las mezclas para aguantar un poquito todo ese lixiviado, todo ese agua que iba echando esa babilla, que el pinillo la recogiera y cubrirlo por encima para que tampoco le estén llegando las moscas. Pero era una primera, digamos, protección para que ahí el sistema no se escape y las condiciones de trabajo estén bien, pero lógicamente no era eso el compostaje, sino una simple estabilización del material que teníamos allí. Lo que hacemos es una mezcla de diferentes materiales orgánicos. Hay diferentes materiales que cada una de ellas se podría estar utilizando por separado, aplicando al suelo, solo que bajo un criterio de la mezcla que vaya mejor, en el porcentaje que se estime mejor, pues es la que va a funcionar mejor y va a tener una acción mejor en el suelo, tanto la evolución en planta como luego al emplearla en el suelo en la finca. Entonces, los materiales que utilizamos allí pues son los restos del empaquetado, el plátano del raquis, pinillo, el monte triturado, estiércol y restos de podas que no estaban trituradas. Que bueno, todos son unas varas más grandes, pero que las ponemos abajo de cama y que enseguida se van degradando con la propia humedad que le van poniendo y el peso de los plátanos, degradan rápido. Pero ahora mismo pues rosales, bugambillas que nos llegan allí, que no es fácil el manejo, los cortamos un poquito con el machete y para el suelo. Va. Entonces, ¿qué criterio para poner un porcentaje u otro de esa mezcla vamos a utilizar? El primero, a la hora de compostar, es el balance que haya entre carbono y nitrógeno, entre fibra y nitrógeno, digamos, entre energía, que es la que da el carbono, y nitrógeno, que es la que puede crear proteínas y por tanto permitir el desarrollo de la planta. Entonces, lo ideal, apuntamos al 29, 30. Como nosotros no estamos con una balanza de precisión, sino que vamos a cucharones, pues tenemos que trabajar con unos márgenes. Entonces, hay diferentes programas de ordenador o con un simple Excel, y dice, bueno, he puesto tantos cucharones, tantos kilos, y pues estoy dentro de la proporción de estos materiales que me va a dar esta relación entre carbono y nitrógeno. Cada uno de ellos tiene una proporción entre carbono y nitrógeno, también muy variable. Todos estos son materiales que son bastante variables, con lo cual también trabajamos en aproximaciones. Que nadie se crea que esto es un laboratorio que digo 0,78 y es 0,78. Aquí ningún estiércol es el mismo de un día para otro, ni el plátano de uno es exactamente igual que el plátano del otro. Con lo cual, lo que tenemos nosotros siempre es que ir de entrada a la estimación previa y luego, según la evolución, vamos corrigiendo. Vamos viendo, según evoluciona la pila, si tenemos que meter más fibra, si tenemos que poner unos inoculantes o si hace falta más nitrógeno, ¿no? El otro aspecto importante que tenemos que valorar es la acidez. Tiene que tener que sea un poco neutra, que no tengan no puede compostarse bien con una ligera acidez y con una ligera basicidad. No hay problema. Luego, en función de las condiciones, pues puede ser mejor que partamos de una mezcla un poquito básica, un poquito alcalina, pero mientras no sea algo extremo, va a funcionar bien. Luego, que la mezcla sea homogénea.
Entonces, si estamos presentando, por ejemplo, unos plátanos, unas manillas de plátano, al que yo solo le voy a poder poner pinillo encima, esa manilla, si no la tengo troceada, es muy difícil que ese pinillo o ese resto de poda se pueda meter entre esos plátanos, porque la propia piel no le va a dejar pasar. Entonces, ahí nos crea problemas de que se te forman unos agregados igual de este tamaño que es solo plátano. Entonces, ahora nos están haciendo una cortadora ahí en el paso para que pues estas manillas de plátano las dejemos en pedacitos así. Y entonces ahí ya sí que vamos a poder estar mezclando bien. Y hasta ahora hemos tenido ese problema que ¿cómo lo he solucionado? A patadas. Según pasa la volteadora, los que quedan con ese tamaño yo voy pateando detrás del maquinista, pero claro, eso nos forma, eso cuando estamos probando, ¿no? Entonces ya vemos que tenemos que trocear el máximo. El compostaje de elementos triturados es muy sencillo. Ya, bueno, sí. La dificultad es cuando son pedazos grandes el poderlos partir bien para no crear esas pelotas, que esas pelotas no están dejando entrar nada de aire. Entonces un sistema que es aerobio, estamos creando unas bolsas de anaerobiosis, o sea que no entra aire, que eso supone en parte con nitrógeno pudrición. En compost, a veces utilizan ustedes la expresión pudrición a descomposición, a degradación. No, pudrición es una descomposición mala, mal hecha, que hay que evitar y que desprende malos olores. Lo que hay que buscar es una descomposición, desgregación en las condiciones que queremos para que no huela y para que queden los componentes que queremos. Luego, eso, porosidad, que pueda circular el aire, porque a pesar de que nosotros volteemos, luego tiene que quedar esa textura. Si fuera algo muy arcilloso, muy pesado, pues nos costaría mucho que en determinadas zonas estuviera entrando aire. Entonces, compostamos parte sí, parte no, nos queda muy desigual. Y luego, un aspecto fundamental a la hora de compostar, que cuando yo composto en mi huerta y voy a compostar 2 metros cúbicos, hago la mezcla que quiero y como quiero. Pero cuando tenemos que meternos a compostar cientos de metros cúbicos, ya hay que mirar el dinero. Hay que mirar el dinero porque cada uno de estos materiales cuesta. Entonces tenemos que ver para qué nos da. Nosotros, una vez que hemos puesto todos estos elementos, que no tienen por qué ser todos, una vez ponemos uno, otra vez ponemos otro, lo único fijo aquí es el plátano. Entonces, ¿qué pasa? Los hemos mezclado, ¿qué pasa ahí? ¿O qué estamos buscando que ocurra? Bueno, pues ahí lo que va a haber es aireándose, entrándole oxígeno, que de eso nos encargamos nosotros de que le entre lo máximo posible. Lo provocamos con el volteo. Que no le falte el agua. Al ser toda esta acción la están provocando microorganismos que teóricamente, cuando estamos compostando en el suelo, podrían estar en el suelo y en los propios componentes. Como aquí estamos compostando sobre cemento, tenemos que ponerle nosotros un extra. Tenemos que preparar nosotros unos cultivos de microorganismos para inocular. Entonces, para que estos puedan funcionar, necesitan oxígeno y agua. Y entonces, ¿qué ocurre en la pila? Que va a desprender calor, bueno, va a lixiviar, va a perder algo de humedad, que vamos a recoger luego ese lixiviar, una tanqueta que tenemos. Y va a haber unos cambios, es una digestión de cadenas largas de proteínas y de hidratos de carbono largas, se van a ir rompiendo, se van a quedar en cadenas cortas de péptidos o de disacáridos y luego se van a estar formando otra vez unas cadenas más largas pero componentes diferentes, con lo cual hay un cambio. Agitamos, rompemos y se vuelve a fundar. Entonces aquí va a haber unos cambios bioquímicos, que es lo que estamos provocando para que lo que nos quede entonces sea un compost que será un abono con alto valor fertilizante. Eso es lo que estamos buscando hacer abajo. Entonces, viendo pues en unas gráficas qué ocurre.
esto es como sube la temperatura. Entonces esta gráfica es como de la que hemos hecho la mezcla, ya en poquitos días ya tiene que estar subiendo la temperatura bastante arriba hasta alcanzar los 60 y tantos. Si llegáramos a 70 ya nos estamos pasando, tendríamos que airear, no queremos quemar, lo que queremos es hacer un efecto como la pasteurización, quemar desactivar los patógenos y mantener la bacteriología, o sea, la microbiología beneficiosa. Entonces, bueno, en función de diferentes hongos o bacterias, actinomicetos, que van entrando a trabajar según las diferentes fases, pues bueno, empezamos con una fase de calentamiento, cuanto más larga sea mejor. Ayer estuve con un chico de Tarragona que me dejó asustado porque utilizan un sistema, nosotros pues esta nos viene a durar entre 2-3 semanas con temperatura alta, este paso, y ellos hacen un sistema que lo tiene 6 meses a 65 grados, pues lo tengo que ver, pero bueno, ya veré, hay muchos métodos. Pero entonces ahí queda lo ha tenido cocido a fuego lento durante 6 meses. Y el caso es que luego poquito a poquito ya va bajando la temperatura y ya queda bien estabilizada. Y entonces hay gente pues que ya pues en esta fase ya dice, bueno, ya me lo llevo a finca. Otros pues esperan aquí, otros esperan aquí. En función de en qué momento pues se va a hacer un manejo u otro en finca, que ya veremos. Y digamos, esto es lo que es la evolución de la temperatura y la evolución del pH. El pH puede salir de entrada un poquito ácido o un poquito básico, pero al principio va a bajar, se va a acidificar por unas fermentaciones que van a hacer sobre todo los lactobacilos, van a estar segregando unos ácidos orgánicos que al principio acidifican y ya enseguida, ya en la fase en la que ya se está generando calor, ya va subiendo el pH y va pasando, la mayor parte de los compost que yo conozco quedan bastante más cerca del 8 que del 7, o sea, normalmente quedan alcalinos. Yo todavía no he conocido ninguno ácido y los que hemos hecho aquí todos nos han salido alcalinos. Alguno puede pensar, joder, si hacen una pila con pinillo y plátano, pues me saldrá ácida. Igual voy a poner yo un fertilizante ácido en el suelo. Pues no, ya vemos lo que pasa, que ya va a subir la alcalinidad, se va a poner por encima, por cerca de 9 y luego ya se va quedando ya más cerca de neutro. Y bueno, ahí ven el periodo de tiempo más. Todo esto es una estimación, en cada sitio va a evolucionar de una forma y va a tener un tiempo. Aquí, con esta temperatura que tenemos aquí, que no es la temperatura que se tiene en la mayor parte de los sitios en los que se composta, todo este periodo se acorta si nos aseguramos de que no le falte agua y no, bueno, ese cemento es el que nos puede frenar, pero poniéndole bien de agua y de inoculantes, aquí tendríamos que ir más rápido. Y entonces aquí por lo menos acortaríamos 2 semanas este proceso. Esto de lo que nosotros ahí hemos mezclado, según va pasando el tiempo va mermando. Se va transformando, pero también va mermando. Va lixiviando, va perdiendo bastante carbono en forma de CO2, entonces se va quedando cada vez más pequeña, con lo cual nosotros compramos un camión de pinillo, otro de monte y bajando de plátano, y al final digo, coño, vean que se me ha quedado. Entonces todo esto merma, pero lo que está haciendo es concentrar y sobre todo en dejar los elementos fertilizantes en una forma muy estable y de una liberación bastante gradual y lenta. Bien, entonces, cuando la materia orgánica está fresca, que normalmente son el que está poniendo estiércol, el que pone pinillo, pues bueno, está poniendo un poco de protección vegetal abajo, pero no le está
poniendo fertilización apenas, simplemente está haciendo una protección física, ¿no? Cuando alguien pues, le está poniendo estiércol, ¿vale? Pues va a tener un volumen grande, pero no lo va a poder aplicar en el suelo tal como quisiera, sino que lo tiene que poner en capas más finas, nunca de más de 10 centímetros, para que no cree como hemos visto en el compostaje, las temperaturas se elevan mucho. Entonces, lo que no tiene que hacer es, en esa primera capa del suelo, ponerla a 65 grados, porque te va a matar bastante de la microfauna y microbiología beneficiosa que tienes allí. Entonces, es un material que va a tener más agua, va a tener un poquito más de nitrógeno que el compost. Ese nitrógeno lo va a poner en una forma, luego veremos, en una forma disponible un poquito más rápido, o sea que vamos a ver antes el efecto que con un compost en la planta, pero lo va a dejar en una forma que mucho más rápidamente se va a poder perder. Entonces, luego la eficacia del nitrógeno que tiene el plátano, perdón, el estiércol, respecto a la eficacia del que tiene el compost, el que trae el compost va a estar mucho más aprovechado por la planta, porque lo va a liberar de una forma más lenta, que según las necesidades de la planta lo va a poder ir cogiendo, que el estiércol, que va a estar liberando a un ritmo que la planta corre mucho o ya aparte se le va a ir perdiendo, se le va a lixiviar para abajo. Después vemos un poco el proceso del nitrógeno. Entonces, pues, cuando ponemos estiércol vamos a poner más cantidad porque tiene más agua y va a tener un efecto más rápido, pero no tan estable a lo largo del tiempo. Y además, como el estiércol no está higienizado, pues uno podría importar, como no ha sufrido esa fase de temperatura, que podríamos decir de pasteurización, pues si hubiera alguna enfermedad, pues ahí está, ¿no? Y además, pues a esa temperatura, cuando está el estiércol un poquito caliente, que va a estar a 30 y tantos grados, pues una enfermedad fúngica o bacteriológica pues va a poder desarrollarse bien. No es el caso, porque normalmente pues, es de origen animal, es de origen de nutrientes, y a la gente poniendo estiércol siempre le ha ido bien. Solo que hay formas más eficaces de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que pone estiércol va a poner más cantidad porque tiene más agua. Eso que quede claro cuando uno... Entonces, si uno va a decir, bueno, voy a probar compost, y si yo antes ponía aquí 5 kilos de estiércol, pues me va a valer con 3 kilos de compost, lo que voy a poner aquí. Entonces, pues bueno, según va pasando el tiempo, pues hay que tener menos prevenciones. Digamos aquí, cuando ya está un poquito más descompuesto, está semicompostado, la prevención es no enterrarlo, dejarlo también sobre el suelo, pero se puede poner una capa un poquito más amplia, protegerlo un poquito con la paja, con el pinillo que pudiéramos tener, y solo el que ya tiene más de 6 meses es el que podríamos mezclar con suelo o revolver. Lo demás se deja encima y que poquito a poquito se incorpore a su ritmo. El nitrógeno, pues claro que es el fundamental de los nutrientes del que se está buscando cuando uno va a fertilizar. Claro, eso tiene un ciclo en la naturaleza, pues que de las plantas se lo comen los animales pues dejan esos restos orgánicos y entonces esos pasan a unos compuestos de amonio, el amonio y el nitrato, como veremos ahora, ya están disponibles, pero también hay nitrógeno que se coge y se envía al aire, como veremos. Pero bueno, eso es un ciclo que luego esos nitratos son recogidos por las plantas. Digamos que yo lo que quería sobre todo era que vieran que aquí en el centro está el nitrógeno del aire, que es el que ha sido tradicionalmente olvidado en los últimos años
y en el que cada vez nos estamos dando más cuenta de la importancia de qué bien se puede aprovechar. Y ahí es donde va a estar una de las grandes aportaciones que se hace con el compost. Bien, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver, cuando tenemos un estiércol o un compost, cómo está evolucionando ese nitrógeno, qué es lo que pasa ahí. Entonces tenemos un nitrógeno en las formas orgánicas en la que ha sufrido un proceso, todo esto que se le llamaría en general mineralización, en el que primero va a sufrir una amonificación, que va a pasar a amonio, al ion amonio, y ya de esta forma, ya la planta ya lo puede aprovechar. De aquí no, la planta no lo puede aprovechar, ya una vez que está en esta forma de ion amonio ya lo puede aprovechar. ¿Qué pasa? Que por el camino, en vez de ion amonio se puede estar formando amoníaco, y el amoníaco es un gas que es volátil. Entonces, el gran problema a la hora de la retención de nitrógeno cuando hacemos pilas de compost es que no se nos escape demasiado amoníaco en el aire. Si estamos compostando con gallinaza, que tiene una gran riqueza, tiene también una proporción grande, entonces ahí sí que tendríamos que buscar una composición de la pila un poquito ácida, porque con medio ácido se escapa menos amoníaco. Entonces ahí estamos consiguiendo retener. Porque vamos a estar perdiendo nitrógeno en forma de amoníaco al final de nitrificación y por lixiviación. Entonces luego se da otro proceso de nitrificación, que de amonio pasa a nitrito y ya pasa a nitrato, que es la forma también disponible y más rápida que coge la planta. Entonces, ¿qué pasa con el nitrato? Que si hay mucho disponible puntualmente y una planta pues no está acostumbrada o no tiene esa capacidad de coger tan rápido que lo que hay en esos momentos disponible en el suelo, se va a estar perdiendo en forma de gases nitrogenados, óxidos de nitrógeno, o se va a lixiviar, se va a lavar, se va a ir para el suelo. Y entonces lo vamos a estar perdiendo en escorrentías, que es por lo que ahora pues está ese límite de 170 kilos de nitrógeno por hectárea, porque gran parte pasa al subsuelo y a las aguas subterráneas. Ahí perdemos mucho nitrógeno. El 60% de un fertilizante nitrogenado sintético se va a ir para el suelo.